Hola gente, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? En este video que voy a hacer ahora, vamos a hablar, o voy a hablar mejor dicho, sobre lo que es la potencia en sistemas monofásicos. Es decir, vamos a empezar a tratar el tema de la potencia instantánea. Luego de lo que es potencia instantánea vamos a pasar a lo que es la potencia media para finalmente poder armar el famoso triángulo de potencias. Luego hablaremos sobre lo que es el factor de potencia y finalmente lo que es la corrección del factor de potencia quedará para un futuro video, porque calculo que este videíto se va a hacer un poco largo. Bien, sin dar más vueltas, comencemos. Nosotros tenemos acá un sistema monofásico que consta de un generador de onda senoidal, que tranquilamente puede ser mi red eléctrica, una carga que tiene una impedancia Z y por dicha carga está circulando una corriente I. ¿Bien? Bueno, nosotros ¿qué es lo que conocemos? Vamos a utilizar como siempre este editor de ecuaciones. Nosotros conocemos que la potencia, que la vamos a llamar P de omega T, nosotros la llamaremos potencia instantánea, se define como el producto de ¿quién? De la tensión instantánea por ¿quién? Por la corriente instantánea. Bien, entonces ya tenemos eso, pero recordemos cómo estaba definida tanto la tensión instantánea como la corriente instantánea. Bueno, la tensión, esta tensión B de omega T, ¿se acuerdan que era el valor pico de tensión por quién? Por el seno de omega T más la fase de tensión. A esa fase de tensión nosotros la llamábamos phi sub V. ¿Bien? Y de la misma manera o de la misma forma, la corriente instantánea la definíamos como I pico por el seno de omega T más phi, pero no es phi B, es phi I. ¿Bien? De esta forma, si nosotros tenemos que realizar este producto de tensión instantánea por corriente instantánea, a nosotros nos quedaría esto. Multiplicamos. ¿Quién era la B de omega T? Era esto. B pico por el seno de omega T más phi B. ¿Y quién era I de omega T? Lo que acabo de copiar y pegar ahora. Esto. ¿Bien? En otras palabras, yo voy a hacer el desarrollo paso a paso para llegar a las expresiones que nos hacen falta. ¿Bien? Tenemos B pico por I pico por seno de omega T más phi B por seno de omega T más phi I. Bueno, acá yo voy a hacer lo siguiente. Si recordamos, el ángulo phi o fase phi era, ¿qué representaba esta fase phi? El desfasaje entre la tensión y la corriente. En otras palabras, representa la diferencia entre phi B y ¿quién? Y la phi I. ¿Bien? Perfecto. Yo voy a hacer ahora, para continuar con el análisis, yo lo trabajo de una manera particular a esto. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar como referencia, voy a tomar como referencia, ¿a quién? A la fase de la corriente. Es decir, que para todo el análisis que yo voy a hacer en este video, yo voy a tratar a ¿quién? A la fase de la corriente con un valor de 0 grados. ¿Bien? De esa forma,
De esa forma, ¿qué es lo que obtengo? Que esta diferencia, phi b menos phi, o sea, esto vale 0 grados. Bueno, o sea, phi b menos 0 grados es phi b nada más. Bien, entonces, esta expresión de acá, esta expresión, la podemos escribir de otra forma. Donde dice phi b, ¿qué voy a poner? Phi nada más. ¿Que no ven que es lo mismo? Y donde dice phi, ¿cuánto dijimos que valía la phi? 0 grados. Entonces, sumar 0, bueno, lo dejamos así. ¿Bien? Bueno, ahora, todo muy lindo, pero llegamos a esto. ¿Y qué hacemos ahora con esto? Bien, hagan en cuenta que este producto, hay que desarrollarlo, este producto. Este producto, hagan en cuenta que es a este omega t más phi, lo llamamos, a ver, busquemos acá, alfa. Y a este omega t lo llamamos beta. Bien, hay que hacer el seno de alfa por el seno de beta. Bueno, eso es una identidad trigonométrica. Bien, eso es una identidad trigonométrica. Y el resultado de eso, da un medio por ¿quién? El coseno de alfa menos beta, busquemos dónde estaba alfa menos beta, menos ¿quién? El coseno, bueno, copiemos ya que tenemos coseno acá, pero ahora es el coseno de alfa más beta. Bien, esto es una identidad trigonométrica, esto lo pueden consultar ustedes en un manual de identidades trigonométricas, en una tabla de identidades trigonométricas, lo buscan en internet, bien, no me importa. Es más, voy a hacer un video demostrando esta identidad. Bien, cómo se la demuestra. Pero ese videíto no va a ser para alumnos de secundaria, más que nada va a ser para alumnos de un terciario o de una universidad. Bien, ese video capaz que lo anexen en las descripciones o en los comentarios. Bien, entonces, siguiendo con esta línea de razonamiento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente, que la P de omega t, ¿quién va a ser? Acá hay que poner un medio, dice. Bueno, un medio, escribamos un medio. Bueno, ponemos acá directamente control C, control V. Bien, vamos a hacer una cosa. Ahí, así se ve bien. Y dice, coseno de alfa menos beta. Bien, nosotros dijimos que alfa era omega t más phi. Y beta era omega t. En otras palabras, tengo que hacer omega t más phi menos omega t. Omega t menos omega t se cancelan. Es decir, que acá me queda coseno de phi. Coseno ¿de quién? De phi. Del angulito phi. Bien. Menos ¿quién? El coseno de alfa más beta. Bueno, ¿quién es alfa más beta? Hay que hacer omega t más phi más omega t. Omega t más omega t, ¿qué es? 2 omega t. Coseno de, tengo 2 omega t más, ¿quién? Más phi. Bien, llegamos a eso. Bueno, que está un poquito mejor que tener esto. Por lo menos se entiende algo más. Pero todavía falta. ¿Se acuerdan qué era el valor pico de tensión? ¿Cómo se relacionaban la tensión pico con la tensión eficaz? Si yo tengo el valor eficaz de una señal senoidal, ¿cómo obtengo el valor pico? Lo que hay que hacer es raíz de 2 por ¿quién? Por el valor eficaz, o valor eficaz por raíz de 2. Bien, lo pongamos así. Valor eficaz de tensión por ¿quién? Raíz de 2. Bien.
Y lo mismo con la corriente. Con la corriente, obviamente yo acá tengo que modificar esto. Perdón, esto de acá lo tengo que modificar. La corriente pico es la corriente eficaz por raíz de 2. Bien, entonces donde dice V pico por I pico, ¿yo qué tengo que escribir? V eficaz por raíz de 2 por I eficaz por raíz de 2. Bueno, lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer paso a paso. Por ahí es tedioso hacerlo paso a paso, pero lo vamos a hacer. Bien. Y todo eso por esto que está acá. Bien. Ahora. ¿Qué es raíz de 2 por raíz de 2? Raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. 2 por 1/2 es lo mismo que hacer 2 dividido 2. Eso me da 1. Entonces, ¿cómo queda esta expresión? ¿Cómo queda finalmente esto? Esto va a quedar de esta forma. A ver. V eficaz por I eficaz por esto. La diferencia de esos dos cosenos. Bien. Esta expresión de acá, que ahí me está costando seleccionarla. Esta de acá, que yo lo voy a cambiar de color. Esta la vamos a poner de ese color. Representa la potencia instantánea en este sistema. Bien. Y como vemos, depende, aparte, bueno, de depender del valor de tensión, de corriente, depende del tiempo acá, depende de qué más, del angulito phi, de la fase phi. Bien. Bueno. Entonces, como depende de la fase phi, también depende de la fase phi, esa es una de las variables, nosotros vamos a hacer lo siguiente. La idea es ver cómo varía esto con el tiempo. O bueno, en este caso en función de omega t. Bien. ¿Cómo varía esto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir dándole diferentes valores a la fase phi. Bien. ¿Qué pasa? Supongamos. ¿Qué va a pasar si, no puedo poner espacio, así que voy a poner guión bajo? ¿Qué pasa si la fase phi vale 0 grados? Phi. Si phi vale 0 grados, volvamos acá arriba, nosotros ya teníamos que ¿qué? Ya le habíamos dado los 0 grados a la fase de la corriente. Bien, entonces dijimos que por lo tanto la fase phi es igual a la fase de la tensión. Bien, si la fase phi vale 0 grados, quiere decir que la fase de la tensión vale 0 grados. O sea, estaría valiendo lo mismo que la fase de la corriente. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que tensión y corriente están en fase. Entonces, se trata de un circuito que resistivo puro. Bien, es como si yo tuviese ahora conectado un resistor a la red eléctrica, es decir, que ahora esta impedancia va a representar a un resistor, a este que está acá. Bien, en ese caso, ¿qué hacemos? En ese caso, ponemos 2 puntos. ¿Qué hacemos? Esta expresión de acá, esta de acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, yo a esto lo voy a volver a cambiar el color. Bien, hay que reemplazar a phi por 0. Ponemos 0 grados. Y acá, sumarle 0 grados, listo, queda esto. Bien, bien. Pero ¿qué es el coseno de 0? El coseno de 0 sabemos que vale 1. Bien, coseno de 0, 1. Bien. Entonces, esto que está acá representa a la potencia instantánea en un resistor, en una carga resistiva pura. Y esa, por ejemplo, le cambiamos el color y le pongamos rojo. Bien. Ahora, ¿qué me interesa de esto?
y graficarlo. Para ello yo voy a utilizar un utilitario, un software que se llama Matemática. Bien, ¿qué vamos a hacer? Volvamos acá. Hay que graficar esto. Bien, bueno, yo acá tengo que dar valores ahora, numéricos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer acá, vamos a llamar, esto hay que hacerlo más grande, para que se vea, con B minúscula, B corta minúscula, al valor eficaz de tensión. Supóngase que el valor pico eran 50 voltios, bien, o mejor dicho 10 voltios, hagamos algo más chico todavía. Y por ende el valor eficaz va a ser el pico dividido raíz de 2, bien, perdón, bien, ese valorcito de ahí, o ese numerito, por ejemplo, entonces esto 10 dividido raíz de 2 me da 7.07 aproximadamente, bien, y la corriente, vamos a tomar un valor eficaz de corriente, que va a ser un valor pico, que por ejemplo que sea 5 amperes, dividido también obviamente raíz de 2. Si al pico, que es 5 amperes, lo divido por raíz de 2, ¿qué es lo que me va a dar? Esto. Bien, ustedes dicen, bueno, me dio lo mismo. Y bueno, simple. Seleccionamos cuántos dígitos de precisión queremos. Y la corriente tiene un valor eficaz de 3.53 amperes. La tensión tiene un valor eficaz de 7.07 voltios. Bien. Y ahora a esta expresión la vamos a ingresar para graficarla. ¿Cómo hacemos? Pero no solamente vamos a graficar la potencia. Vamos a graficar ¿qué cosa? Tensión y corriente también. Acá vamos a graficar todo. Bien, entonces hacemos plot. Bueno, acá vamos a graficar todo. Empezamos con la tensión. Bien. ¿Se acuerdan que la tensión, cómo estaba definida la tensión? Volvamos acá. La tensión era el valor pico, no el eficaz, el pico. Bien. Ahora, los dos ángulos estos, phi b y phi i, las dos fases, mejor dicho, valen 0 grados. Entonces yo tengo que poner valor pico por seno de omega t, y acá el valor pico de corriente por seno de omega t. Bien, simple. ¿Qué hacemos? El valor pico dijimos que valía 10 acá, ¿no? El de tensión. Entonces vamos a poner 10 por el seno, y al omega t lo vamos a llamar x acá. Vamos a usar la variable x. Bien. Y la corriente también era con el valor pico. Entonces el valor pico dijimos que era 5. ¿5 qué? 5 amperes. Entonces 5 por el seno de ¿quién? De omega t, que era x. Bien. Y ahora hay que utilizar esta expresión de acá. Pero ahora ya no trabajo con valor pico, sino con valores eficaces. Por eso es que en potencia se trabajan con valores eficaces. Bien. Entonces, ¿quién eran los valores eficaces? Lo llamamos B corta minúscula e I minúscula. Entonces, ¿qué vamos a poner? B por I por, y acá entre paréntesis, era 1 menos el coseno de ¿quién? De 2x. Corroboramos, tal cual. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a graficar esto. Y perdón, acá me faltó... perdón. Como siempre soy un acelerado, me faltó definir de dónde a dónde la x. La x va de 0 a 2pi. Me había olvidado de eso. Bien. Bueno, acá tenemos estas tres gráficas. Bueno, la gráfica azul representa la tensión. Ve que tiene un valor pico de 10 voltios. La gráfica naranja representa la corriente. Tiene un valor pico de 5 amperes. Y la gráfica verde representa la potencia instantánea en el resistor. Bien. ¿Y
¿Qué es lo que me interesa a mí de acá? ¿Qué es lo que yo puedo observar con respecto a la potencia instantánea? Es decir, a la gráfica o a la curvita esta verde. Que siempre es positiva o a lo sumo es cero, donde la tensión y la corriente se anulan. Bien, como la tensión y la corriente están en fase, siempre se anulan las dos al mismo tiempo. Se anulan o acá, o acá, o acá, pero siempre las dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí la potencia instantánea, obviamente en esos puntos en particular va a valer cero. Pero después es positiva. Después es positiva. Bien, perfecto. ¿Eso qué significa? Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente acá. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar esto y quiero poner en claro algo. Quiero poner en claro algo acá. Bien, a mí me interesaba esto. Yo voy a graficar de nuevo la potencia instantánea, pero también quiero hacerle un relleno a la curva. Bien, y ya voy a explicar por qué. Bien. Ahí bien, acá está. Bueno, ahí está. Esta, la que era verde, ahora es azul. Esta azulcita de acá es la potencia instantánea en el resistor. Bien. Y el relleno es el área bajo la curva. Bien, si la curva es la potencia eléctrica obviamente, potencia instantánea, el área bajo la curva, ¿qué es? La energía. Bien, y lo que vemos acá es que siempre esa área es positiva. Bien, esa área positiva representa la energía que la red eléctrica le está entregando al resistor. Es decir, si venimos acá, esa área positiva representa la energía que esta red eléctrica, bueno, este generador hace referencia a la red eléctrica, ¿no? Que la red eléctrica le entrega a mi carga que es resistiva pura, es decir, al resistor. Bien, entonces, ¿qué observamos acá? Que toda la energía que la red eléctrica le entrega al resistor, el resistor la aprovecha. Bien, el resistor la aprovecha. Bueno, si nosotros observamos, esta se vuelve a repetir acá, de nuevo. Bien, tomemos este periodo de acá, este intervalo que va de acá a acá como un periodo, y este que va de acá a acá como otro periodo, para esta curva, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos nosotros? Que si hacemos la suma de todos los valores de potencia, si punto a punto, cada puntito de la curva azul en este intervalo, y me va a dar un valor distinto de cero, lo que importa es que es distinto de cero. Bien, entonces, la suma de todos esos valores de potencia en un intervalo o en el intervalo de un periodo me da lo que se conoce como potencia media o potencia promedio. Eso me da la pauta de que en el resistor se está desarrollando una potencia media o una potencia promedio, que nosotros la vamos a conocer como potencia activa. Bien, potencia activa. Perfecto. Ahora, eso es con respecto a una carga del tipo resistiva pura. ¿Qué sucede ahora? Si yo al ángulo phi no le doy un valor de 0 grados, sino que le doy un valor de 90 grados? Si yo al ángulo phi le doy 90 grados, dijimos que el ángulo phi es lo mismo que el phi b. Entonces, en otras palabras, la fase de mi tensión sería ahora 90 grados. Pero la fase de mi corriente sigue siendo, ¿qué cosa? 0 grados. En otras palabras, estoy en presencia de ¿qué? Un desfasaje de 90 grados entre tensión y corriente. En otras palabras, la tensión adelanta 90 grados a la corriente. ¿Y en qué componente la tensión adelanta 90 grados a la corriente? En el inductor. Es decir que ahora ya tengo
este tipo de carga inductiva pura. Bien, ahora estamos en presencia de un inductor ideal, y vamos a hacer el análisis de la potencia instantánea para este tipo de carga. Bien, en ese caso, volvemos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Esta expresión de acá la copiamos, la pegamos, le vamos a cambiar de color porque ahora vamos a hacer un pequeño trabajo matemático y decimos lo siguiente: el phi son 90 grados, bien, 90. Y acá, ¿qué tengo? 90. Perfecto. Bueno, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? El coseno de 90 vale 0. El coseno de 90 vale 0. Entonces esto me queda así. Bien. Para hacerlo más simple, yo voy a poner este menos acá, adelante. Y esto de acá, yo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cortar. Y lo dejo acá. Toda esta expresión yo la puedo reducir a lo siguiente. Bien, esto ya es trigonometría. A mí lo que me interesa son los resultados a los que llegamos. Bien, esto me va a quedar de esta forma. Bien. B eficaz por I eficaz por el seno ¿de quién? De 2 omega t. De 2 omega t. Y esta es la expresión de la potencia instantánea según el desarrollo que yo estoy haciendo. ¿Para quién? Para la bobina, para una carga del tipo inductiva pura. Bien, entonces ese análisis lo tenemos que hacer ahora en este programita. Para ello nos vamos a guiar de lo que ya teníamos y vamos a ir haciendo ciertas modificaciones. Bien, es decir, vamos a ir adaptando todo el problema. Acá esto representaba la tensión. Bien, si dijimos nosotros que la fase vale 90 grados y esta fase phi es lo mismo que la phi b, acá donde dice phi b yo tengo que poner 90 grados. Bien, 90 grados. Eso tiene que quedar en claro. Bien, entonces sumamos. Acá no puedo escribir 90 grados. Acá tengo que escribir como se debe, trabajar en sistema radian, no en sexagesimal. Entonces, eso es simple. 90 grados es pi sobre 2. ¿Bien? Pi sobre 2 radianes. Bien, esto queda como está y acá hay que hacer una modificación. Nosotros dijimos que esto de acá, vamos a la más fácil. Acá yo voy a modificar esto. Y esto me va a quedar como... voy a reemplazar el coseno con un seno. Bien. Si hacemos eso, obtengo esto. Bien. Como siempre yo tomé como referencia la corriente. Entonces la corriente, fíjense que no cambió respecto a lo anterior. Bien, vean la forma, se mantuvo. La tensión ahora está adelantada acá. Adelantó pi sobre 2 radianes o 90 grados. Ahora la tensión adelanta la corriente. Y esta verde es la gráfica ¿de quién? De la potencia instantánea en la bobina. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer lo mismo que antes. Vamos a graficar cómo queda cómo es el área, mejor dicho, bajo la curva esa de la potencia instantánea. Nosotros estamos viendo acá que esta es mi curva de potencia instantánea en un inductor ideal
Y esta es el área bajo la curva, tanto esta como esta. Analicemos en este periodo de la gráfica, de esta señal que vemos acá. Bien. Bueno, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que observamos nosotros? Que tenemos tanto área positiva como negativa. Bien, el área positiva representa, nosotros dijimos que el área bajo la curva representa la energía. ¿Qué tipo de energía? Eléctrica, obviamente. ¿De qué más estamos hablando? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? El área positiva representa la energía que la red eléctrica le está entregando al inductor. Y el área negativa representa la energía que el inductor le está devolviendo a la red eléctrica. Y si observamos este gráfico, vemos que tanto el área positiva como negativa son iguales. Obviamente cambia de signo, nada más. Pero tanto el área positiva como la negativa son iguales. ¿Eso qué significa? Que toda la energía que la red eléctrica le provee al inductor, el inductor se la devuelve. En otras palabras, no hay aprovechamiento de energía cuando se trata de una carga inductiva pura, es decir, un inductor ideal, ¿no? Por supuesto, un inductor ideal estamos hablando. ¿Bien? Perfecto. Es decir, que no hay aprovechamiento alguno de energía en este caso. ¿Y qué más observamos? Trabajemos siempre en este intervalo. Siempre en este intervalo. Vemos que ahora ya tenemos tanto valores positivos de potencia instantánea como valores negativos de esa potencia instantánea. Si nosotros sumamos punto a punto todos los valores desde acá hasta acá, fíjense que acá tenemos tanto valores positivos que me van a dar un número y acá tenemos los mismos valores pero negativos. Es decir, que la suma de todos estos valores negativos me va a dar lo mismo que la de los valores positivos, solo que he cambiado de signo. Entonces, esa suma en este intervalo me va a dar ¿qué cosa? 0. En otras palabras, el valor de potencia promedio o la potencia promedio o la potencia media en una bobina, que es 0. En otras palabras, en una bobina no se desarrolla potencia media alguna. No hay desarrollo de potencia media o potencia promedio en la bobina. En la bobina hay un tipo de potencia, se desarrolla un tipo de potencia, pero no es potencia activa o potencia media. Es otro tipo de potencia que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Ahora, si continuamos con nuestro análisis, ¿qué pasa ahora? ¿O qué sucede ahora si la fase phi vale menos 90 grados? En otras palabras, volvemos de nuevo, esto es bien repetitivo. Si la fase phi vale menos 90 grados, quiere decir que la fase de la tensión vale menos 90 grados. Pero nosotros siempre habíamos mantenido como referencia la fase de la corriente en 0 grados, no la tocamos. Entonces tenemos fase de corriente 0 grados, fase de tensión menos 90 grados. Ahora la corriente adelanta 90 grados a la tensión. ¿En qué componente eléctrico la corriente adelanta 90 grados a la tensión? En el capacitor. En el capacitor. Es decir que ahora tenemos este tipo de carga. Un capacitor ideal. Tenemos un capacitor ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, partimos de esto de acá. A veces cuesta seleccionar estas cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Como siempre, cambiamos el color, porque esta ya no es la expresión importante, hay que llegar a otra, y reemplazamos donde dice phi con menos 90 grados. Acá lo mismo. Bien, menos 90 grados. Bueno, de nuevo, el coseno de menos 90 es 0. Bien, coseno de menos 90 es 0. Esto queda así. Este menos, yo lo escribo acá. Bien, es decir que este menos ya no lo tengo acá. Y este coseno de 2 omega t menos 90, yo lo puedo expresar como
seno de ¿quién? De 2 omega t. Copiemos y peguemos, aprovechemos que tenemos esto. Bien, esta es la expresión de la potencia instantánea según el desarrollo que voy haciendo. ¿Para quién? Para el capacitor. Cuando tenemos una carga capacitiva pura, un capacitor ideal, digamos. Bien, si hacemos el mismo desarrollo, el mismo análisis, mejor dicho, que hicimos acá, venimos, acá cambia más por menos, acá cambia que tenemos un menos ahora, y la gráfica me da esto. ¿Ven? La corriente sigue igual como siempre, o sea, no la tocamos porque es mi referencia. La tensión ahora traza 90 grados la corriente, y miren lo que es la curva de potencia, o la gráfica esta de potencia instantánea en el capacitor. Bien, es al revés, por así decirlo, que en la bobina. Bueno, si hacemos el mismo análisis, perdón, esto no, acá, el mismo análisis que hicimos con la bobina, ¿qué vamos a lograr acá? Cambia acá, tenemos que poner un menos nada más. Bien, otra vez, ahí está. Llegamos a esto. Bien, y acá el concepto es el mismo. El área positiva representa la energía que la red eléctrica le está entregando al capacitor, y el área negativa es la energía, o representa la energía, mejor dicho, representa la energía que el capacitor le devuelve a la red. Como tanto el área positiva como negativa son iguales, obviamente cambia el signo, como tanto área positiva como negativa son iguales, eso quiere decir que toda la energía que la red le provee al capacitor, el capacitor se la devuelve a la red. Eso nos da como resultado que no hay ningún tipo de aprovechamiento de energía eléctrica cuando se trata de un capacitor. Bien, y al igual que en la bobina, si nosotros sumamos punto a punto en un intervalo de tiempo, por ejemplo en este, o en este que va de acá a acá, o en este que va de acá a acá, bien, con tal todos son el mismo intervalo, si sumamos todos los valores de potencia instantánea en ese intervalo para poder determinar la potencia promedio o potencia media, ¿qué me da? Que en un capacitor también es cero la potencia media, también es cero la potencia media. Bien, perfecto. Yo voy a hacer algo que va a ser un poquito raro, pero para que lo vean, y no crean que esto es cualquier cosa. Yo voy a agarrar un inductor, voy a armar el circuito con inductor y con capacitor, y voy a hacer lo siguiente. Bien, esto quizás sea una rareza, pero de algo tiene que servir, y calculo que va a servir de algo. Bueno, armamos esto. Bien, conectamos un batímetro. El batímetro es un instrumento que me sirve a mí para medir que la potencia media, o potencia activa, o potencia promedio. Bien, yo conecto esto acá, y voy a hacer lo mismo acá, solo que ahora esto lo voy a cambiar por un capacitor. Bien, bien, cuando yo simule, ¿qué es lo que se observa? Detenemos la simulación. ¿Qué valor de potencia están indicando ambos batímetros? 0 vatios. La potencia media o potencia activa o potencia promedio se mide en vatios. ¿Eso qué me da la pauta? Que tanto en una bobina como en un capacitor no se desarrolla potencia media alguna. No hay desarrollo de potencia media alguna. ¿Bien? No hay desarrollo de potencia media alguna. En otras palabras, en el único componente donde se desarrolla potencia media es en el resistor. Bien, y en los componentes reactivos, como ser bobina y capacitor, la bobina y el capacitor son los componentes reactivos, en esos componentes no se desarrolla
potencia media alguna. Hay otra potencia que se desarrolla, pero que no es potencia media. Bien, eso quiero que queden claros. Bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer de todo esto? Si nosotros venimos acá y partimos de esta expresión, nuevamente, si partimos de esto, ¿qué vamos a hacer? Venimos, copiamos y pegamos, ¿bien? Y nosotros estamos viendo acá que tanto la tensión como la corriente están multiplicando a todo este corchete grande de acá, ¿bien? Es decir que matemáticamente podemos hacer lo que se conoce como propiedad distributiva, ¿bien? Y bueno, lo hagamos, ya que estamos. Bueno, menos, ya me queda esto de acá, ¿bien? Perdón. Bueno, tenemos esto. Esto de acá, ¿qué es lo que me interesa de esta expresión? Este término de acá, que yo lo voy a cambiar de color. Yo lo voy a cambiar de color. Si yo le pongo este color, ¿bien? Lo que me interesa es que eso quede remarcado. Eso de ahí es lo que se conoce como la potencia media. O sea, la expresión, mejor dicho, la potencia media. Ya habíamos explicado cuánto vale y todo eso. ¿Bien? Esa la llamemos P directamente. A ver, perdón. Cambiemos acá el color. La llamemos P mayúscula, subíndice ME. O también puede ser P mayúscula directamente. ¿Bien? No hay problema con eso. Pero ya que estamos. Esta es mi expresión de potencia media. Se calcula como el producto entre el valor eficaz de tensión por el valor eficaz de corriente por el coseno del ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Este phi, ¿se acuerdan que era quién? El ángulo de desfasaje donde estaba entre la tensión y la corriente. ¿Ve? Phi es igual a phi B menos phi I. Bien. Ahora, ¿qué me importa de acá? Supóngase lo siguiente. Yo voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a graficar para diferentes valores de ángulo phi. Voy a hacer lo siguiente. A ver, vamos a venir acá y vamos a hacer una cosita. ¿Qué es lo que me interesa a mí ahora? Que me interesa que lo vean justamente. Esto de acá lo sacamos. Bien. Acuérdense que esto era tensión eficaz por corriente eficaz. Acá va a ir un coseno de algo, que va a ser el coseno de phi, menos el coseno de 2 omega t, que representaba la x y el omega t, menos phi. Bien. Esta expresión de acá. Bien, perdón, más. Ya estoy comenzando a confundirme. Bien. Pero yo voy a graficar algo más acá. Yo voy a graficar lo que es la potencia media. Yo quiero que vayan viendo, porque la idea es que vayan viendo cómo va variando la potencia media a medida que voy modificando el valor del ángulo phi. Bien. Como yo lo quiero hacer todo de una sola vez, no quiero estar escribiendo a cada rato esta expresión más abajo, vamos a hacer lo siguiente. Este programa obviamente trabaja como se tiene que trabajar en sistema radian. Bien. Y como para nosotros es más fácil trabajar en lo que es sistema sexagesimal, yo voy a hacer lo siguiente. A ver si se puede llegar a entender esto. Bien. Primero, como siempre, cambiamos el color del LED. Bien. Nosotros sabemos que 180 grados, ¿qué es esto? Así, 180 grados
es pi radianes. Bien. Cualquier ángulo, cualquier otro valor de ángulo, cualquier otro valor de ángulo en sistema sexagesimal, ¿cómo se va a determinar en radian? ¿Cómo se va a pasar de sexagesimal a radian? Uy, otra vez. Bueno, haciendo una simple regla de 3. Bien, haciendo una reglita de 3 simple. X radianes va a ser ¿qué cosa? Esto, que está en sexagesimales, ¿por quién? Por pi radianes dividido mis 180 grados sexagesimales. Para que se entienda esto, si Y vale 10 grados, acá donde dice Y pongo 10, acá pongo 10 y la X me va a dar el equivalente en sistema radian. ¿Bien? Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto lo voy a tratar de escribir acá. Y donde dice Y, obviamente yo voy a poner cualquier otro valor de ángulo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Acá partamos con 0 grados. Bien, 0 por, dijimos que era pi dividido 180. Bien, como a partir de una carga resistiva pura, que eso es lo más común que podemos tener. Por eso, para carga resistiva pura, nosotros sabemos que el ángulo phi era 0 grados. Bien, entonces a este Y ahora representa el ángulo phi, vale 0 grados. Bien, si hacemos esto, ¿qué vemos? La curva azul representa la potencia media en el resistor, que es lo mismo que nosotros habíamos visto acá. Bueno, esta o la verde o esta azul de acá, es lo mismo, solo que ahora ya no le hicimos el relleno. Bien, ¿y qué representa esa recta horizontal naranja? Esa recta horizontal naranja representa la potencia media, bien, la potencia media que se está desarrollando en el resistor. Bien, esto si la carga es resistiva pura. Bien, perfecto. Estamos viendo acá que tenemos 25 vatios aproximadamente de potencia media. Eso es fácil, eso se calcula de acá. La potencia media es el producto, dijimos, si venimos acá, para que no se pierdan, de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo phi. Bien. Ahora yo ya tengo mi ángulo phi, perdón que me... Ahí está. Ya todo en radianes. Bien. Todo esto me da 0, es lo mismo, o sea, 0 por pi es 0, 0 dividido 180 es 0. Bien. Si yo hago esto, me da 25. Bien, 25 vatios, es esto. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora en vez de tener una carga resistiva pura tengo una carga RL? Es decir, resistiva e inductiva. Ahora, mi ángulo phi va a estar comprendido entre 0 grados y 90 grados, es decir, va a ser mayor que 0 y menor que 90. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es ir aumentando el valor del ángulo hasta llegar a 90 y vamos a ver cómo va respondiendo esta gráfica azul y lo que me interesa a mí es esta recta naranja. Bien, supongamos que ahora tenemos 10 grados. 10 grados, 10 grados. Bien, ¿qué me da eso? Si observan, ya comienza a tomar, como 10 grados es un ángulo chiquitito, en otras palabras, no está pesando tanto la inductancia. La inductancia de la carga no está pesando tanto, sigue pesando más, sigue teniendo más importancia la parte resistiva. Entonces, tengo un ligero valor negativo acá. Y el valor de la potencia media disminuye. Bien, ¿cómo vamos a hacer para determinarla? Esto sí lo vamos a copiar ahora.
Lo vamos a pegar acá. Y bueno, esto vamos a setear una precisión para que vean números que puedan entender. De 25 bajó a 24.6. ¿Bien? Porque ahora la parte tiene una ligera carga inductiva, es ligera, es poquitita. Bueno, ahora hagamos que esa parte inductiva comience a pesar más. Vamos aumentando este ángulo. Le demos 20 grados. Bueno, no es un aumento considerable, pero ya se tiene que ir notando algo ya de todo esto. Observan que comienza a tomar valores cada vez más negativos ahora. Ahora ya son más los valores negativos que va tomando. ¿Y qué va a pasar acá con respecto a la potencia media? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Venimos acá y de acá lo que me interesa es esto. Bien, esto ya no me sirve, pero lo dejemos ahí, no importa. Tenemos que bajó, mejor que quede, de 24.6 a 23.5 casi. Bien, ¿se acuerdan que el valor máximo ya me adelanté, el valor que teníamos al principio era 25 vatios, de 25 bajó a 24.6, ahora bajó a 23.49 vatios. Bien, vamos aumentando más el ángulo phi, es decir, vamos haciendo que vaya tomando más importancia la parte inductiva de la carga. En otras palabras, metemos más inductancia, perdonando la expresión, metemos más inductancia, agregamos más inductancia. Bien, qué sé yo, le demos 45 grados. Bien, 45 grados. Y de nuevo acá 45 grados. Es muy laborioso, pero bueno. Es lindo, eso es lo importante. ¿Ve? Cada vez toma valores, se van acrecentando más los valores negativos. Bien, si venimos acá, tenemos esto. Y si seteamos precisión, tenemos que ahora bajó de 23, bajó de 23.5 casi a 17.7 aproximadamente. Bien, cada vez va haciéndose más pequeñita la potencia media del sistema. Bien, de 45 subamos a 75. Bien, por tirar números. Yo ya quiero ir de golpe ya con esto. ¿Y qué observan? Cada vez se va aumentando más la parte negativa y ¿qué es lo que está pasando con la potencia media? Va disminuyendo. Bien, si hacemos esto, seteamos precisión de nuevo, ¿y qué obtenemos? Que de 17.7 aproximadamente bajó a 6.5 vatios, casi 6.5 vatios. Bien, ya se darán una idea qué valor de potencia media voy a tener cuando acá ponga 90 grados. Cuando acá tenga los 90 grados, ya tengo una carga inductiva pura. ¿Ven la forma de la gráfica esta? Es la misma que esta, cuando teníamos una inductancia pura. ¿Ven? ¿Cómo pasamos nosotros de esta verde a esta verde, o de esta azul a esta azul? Fuimos aumentando el desfasaje entre tensión y corriente, es decir, la fuimos adelantando cada vez más a la tensión respecto a la corriente, hasta llegar a esto, que es lo máximo que le podemos dar. Bien, esto ya es una carga inductiva pura. ¿Y qué pasó con la potencia media? Se anuló. Bien, cero. ¿Y qué me decía el multisim a mí? ¿Que no me estaba diciendo que era cero? Bien, si hacemos lo mismo, partamos de nuevo de cero.
para una carga. Comenzamos de nuevo con lo que ya teníamos. Bien. No hace falta calcular la potencia media. ¿Se acuerdan que era 25 vatios? En este caso estoy hablando con los números que, es decir, para estos valores de tensión, corriente que yo fui eligiendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir haciéndola más capacitiva a la carga. Es decir, vamos a comenzar, qué sé yo, con menos 20 grados. Bien, ahora trabajamos con angulitos negativos. Bien, menos 20 grados. Bien, y fíjense que ya tiene algo negativo acá y ya bajó, ya no es 25, ya es un poco menos. Venimos acá y dijimos menos 20, que no, bueno, menos 20. Me da esto, seteamos precisión y ¿qué obtenemos? Que bajó de 25 vatios a ¿cuánto? A 23.5 casi. Bien, si vamos de menos 20 a menos 80, por ejemplo, como se darán una idea, ya quiero terminar esa parte. ¿Ven cómo se va haciendo más negativo esto? Y bajó más todavía la potencia media. Y le damos acá los menos 80. ¿Y qué obtenemos? Cuando queremos ver esto con valores numéricos que ustedes entiendan y que por supuesto yo también entienda, me da 4.34. Bajamos de 23.49 a 4.34 vatios. Bien, acá ya es mucho más capacitiva todavía la carga. Bien, y finalmente si ponemos menos 90, ¿a qué estamos llegando? ¿A qué llegamos con menos 90? A la famosa y ya conocida curva de potencia, y justo la tenemos acá, de potencia instantánea para el capacitor. ¿Esta azul o esta verde de acá? La verdecita esta o la azulcita esta. Bien. Y obviamente cuando ponga acá menos 90, ¿qué me tiene que dar de potencia media? 0. ¿Y qué me decía el multisim? En el caso del capacitor, carga capacitiva pura, 0 vatios. 0 vatios, este número de acá. Ya vamos a ver qué significa esto, este número. ¿Ven? Entonces llegamos a esto para la bobina, a lo mismo para el capacitor. Como conclusión, no se desarrolla potencia media alguna, ni en la bobina, ni en el capacitor. Bien, ya vimos cómo va variando esa potencia, la potencia media, a medida que vamos modificando el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. ¿Qué es lo que nos queda ver a nosotros ahora? A nosotros lo que nos queda ver ahora es el famoso y conocido, ahora lo van a conocer, triángulo de potencias. El famoso triángulo de potencias, que en algún lado está. Partimos de esto. Bien, vamos a partir de esto. Nosotros estamos acá. Perdón, me adelanté. Partimos de esto, de acá. Bien, esto es una carga RL. Bien. Perdón, resistiva inductiva, RL. Bien. Mi red me proporciona una tensión B eficaz y por dicha carga circula una corriente I eficaz. Bien, esos son los valores de tensión y corriente eficaz. Bueno, y yo quiero armar lo que se conoce como triángulo de potencias. Bien, pero hasta ahora el único triángulo que nosotros conocemos es el que le había mostrado, que era este, que yo me había adelantado sin querer. Este triángulo es el triángulo de ¿qué? De resistencia, reactancia, impedancia. Y este ángulo phi es el ángulo phi con el que ya veníamos trabajando, es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Bien, perfecto, hasta ahí está todo conocido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Encontrar el triángulo de potencias. ¿Y qué hacemos en ese caso? Bueno, venimos de nuevo a este circuito. Bien, que es sencillito. Bueno, ¿cómo podríamos determinar
Si a nosotros nos dan un circuito así, ¿cómo podemos determinar la corriente de este circuito? Supongamos que conocemos la tensión, la resistencia y la reactancia de esta bobina. Esta bobina tiene una inductancia L, pero tiene una reactancia, ¿cómo se llamaba? XL. ¿Ven? XL, la que aparece en azul. XL. Bueno, esto es fácil. Esto es fácil. Esta tensión no se está aplicando, esta B eficaz no se está aplicando acá o acá. Se está aplicando a los dos. Es decir, a toda la rama RL. ¿Bien? Pero toda esa rama RL va a representar, o yo la voy a representar por medio de una impedancia que la vamos a llamar Z. ¿Bien? Perfecto. Es decir, que la impedancia que ve esta fuente de tensión es Z, que es la suma de la resistencia más la reactancia de la bobina. Bien, en otras palabras, si yo aplico la ley de Ohm, obtengo que la corriente eficaz se determina como el cociente entre la tensión eficaz y la impedancia de este circuito. Bueno, vamos escribiendo. Nosotros decimos que la corriente eficaz, y acá vamos a escribir bastante, se determina como el cociente entre la tensión eficaz y ¿quién? La impedancia de ese circuito, de ese sistema. ¿Bien? Y todavía seguimos con el color este, hay que cambiarlo. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Si volvemos a observar esto, si yo quiero determinar la potencia que se desarrolla en este resistor, si yo ahora conozco la corriente y también conozco la resistencia de este resistor, ¿cómo puedo calcular o determinar la potencia que se desarrolla en este resistor? Esa potencia la vamos a simbolizar con la letra P. ¿Bien? ¿Cómo determinamos eso? Bueno, fácil. La potencia, ustedes se acordarán, cuando se conoce la corriente y la resistencia, la potencia en términos de corriente y de resistencia se determina como la corriente eficaz al cuadrado, ¿por quién? Por la resistencia del resistor. Bien, hasta ahí todo muy lindo. Bien, a ver, yo lo voy a continuar al lado para no estar siendo muy largo esto. Ahora, ¿quién era la corriente eficaz? La corriente eficaz dijimos que era esto que está acá. Bien, entonces la potencia también la podemos representar como todo este cociente al cuadrado por la resistencia. Con tal este cociente, ¿quién era? La corriente eficaz. ¿Ve? Corriente eficaz. Bueno, ahora, esto ya es muy matemático. Bien, es muy matemático. Nosotros acá tenemos una fracción que está elevada al cuadrado. Entonces, esta potencia la podemos distribuir tanto en el numerador como en el denominador. Entonces acá vamos a poner B eficaz al cuadrado dividido ¿quién? Dividido Z al cuadrado. Bien, dividido Z al cuadrado. Bueno, y esto, y seguimos escribiendo signos iguales, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? ¿Qué significa B eficaz al cuadrado? ¿Qué significa que algo esté elevado al cuadrado? Por ejemplo, ¿qué significa X al cuadrado? ¿O a qué es igual a X al cuadrado? A X por X. Bien, entonces, esta B eficaz al cuadrado yo la puedo representar como el producto de B eficaz por B eficaz.
Bien, B eficaz por B eficaz. Bien, y lo mismo con la impedancia. Impedancia al cuadrado es Z por Z. O sea, Z al cuadrado es Z por Z. Y como siempre, tenemos acá la resistencia del resistor. Bien, hasta ahí está todo muy bonito. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Yo voy a ordenar un poco esta expresión. A ver, yo voy a hacer esto. Acá voy a poner, por ejemplo, yo acá tengo R que está dividiendo a esta Z de acá. Entonces yo voy a poner R sobre ¿quién? Sobre Z. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí está todo bien. Y acá me queda B eficaz por un lado, que yo lo voy a escribir acá. Bueno, hay que copiar y pegar, ¿no? Esa B eficaz yo la voy a escribir acá. Escribimos el signo por. Y después, ¿qué ponemos? La otra B eficaz que está acá, la escribimos. Y la Z, porque me faltaba una Z, la dejamos acá. ¿Bien? ¿Y para qué me sirve eso? Fácil. Bien, muy fácil, es bastante fácil. La tensión eficaz tal cual como está, no podemos hacer más nada. Pero ¿qué es tensión sobre impedancia? Corriente. Corriente. Y volvimos a la corriente. Bien. Ahora, acá me aparece R sobre Z. Ajá, ¿qué es R sobre Z? Bueno, ¿qué es R sobre Z? Esa es la pregunta del millón. Para saber eso, vengamos a este triangulito de acá. Este triángulo, el famoso triángulo resistencia, reactancia e impedancia, representa un triángulo rectángulo, ¿bien? Cuyos catetos son R y XL, y la hipotenusa es Z, ¿bien? Este R es el cateto adyacente, esta XL es el cateto opuesto, y la Z es la hipotenusa. Si a mí me dicen R sobre Z, acá dice R sobre Z. ¿Quién es R sobre Z? Bueno, R dividido Z es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona a este cateto, que se llama R, con esta hipotenusa, que se llama Z? El coseno. ¿Coseno de quién? Del ángulo φ, el coseno de este ángulo. En otras palabras, R sobre Z es coseno φ. ¿Bien? Coseno ¿de quién? De φ. ¿Bien? Esto de acá, esta belleza que me dio, ¿qué voy a hacer yo? Lo escribo acá. Y esto que está acá seleccionado, ¿no es lo mismo que esto? Es exactamente lo mismo. Es la potencia media. Que yo hace un tiempito atrás, hace varios minutos atrás, le dije que la podíamos representar como, o escribir como P subíndice ME o simplemente con la letra P. Bien, esto es la potencia media. Potencia media, potencia activa, potencia promedio. Esta se mide en vatios. Se mide en vatios. Bien, perfecto. Si hacemos el mismo análisis que hice acá, ¿con quién ahora? Con la bobina. Con la bobina, nosotros vamos a obtener otro tipo de potencia. Otro tipo de potencia. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer esto. Control C. Control V. Copiamos, pegamos. Pero esa potencia no la simbolizamos con la letra P, sino con la letra Q. Esa potencia se denomina potencia reactiva. Reactiva. ¿Bien? Y se mide en volt ampere reactivo. Esa potencia, ¿cómo la determinamos? Acá es XL. Donde dice R, cambiamos por XL. ¿Se acuerdan que XL es la reactancia de la bobina? Hasta acá está todo muy lindo. Esta XL yo la voy a copiar. Acá. Acá. El análisis es lo mismo. Acá. Tengo que posicionarme bien si no hacemos tontera después. Bien. Pero ¿quién es XL sobre Z? No es coseno. Es seno.
Bien, volvamos de nuevo. XL dividido Z es cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es el seno del ángulo. Bien, el seno del angulito phi. Volvemos acá y obtenemos que la Q representa lo que conocemos como potencia. ¿Potencia qué? Potencia reactiva. Esa potencia reactiva se mide en var, V corta AR. ¿Qué significa var? Volt ampere reactivo. Bien, la potencia reactiva, esa es la potencia que se desarrolla tanto en la bobina como en el capacitor. La potencia reactiva se desarrolla en los componentes reactivos. ¿Y cuáles son los componentes reactivos? Bobina y capacitor. Bien, bobina y capacitor. Perfecto, ya tenemos la potencia activa, la potencia reactiva, y si eso lo ubicamos en un triángulo, miren, acá nosotros tenemos este triangulito, bien, que correspondía a este circuitito de acá, a este circuito. Esa corriente I eficaz está circulando tanto por R como por la bobina, tanto por el resistor como por la bobina. Si venimos acá, ese valor eficaz de corriente, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la potencia media era I eficaz al cuadrado por R? Y la potencia reactiva la podíamos empezar a determinar como ¿quién? Como I eficaz al cuadrado por XL. I eficaz al cuadrado es un número. Eso es un número. ¿Bien? Eso es un número. Entonces, si yo a este R lo multiplico por un valor numérico, voy a obtener otro resultado que va a estar en este mismo eje real, pero que puede ser más chiquito o más grande, dependiendo del valor que tenga la corriente eficaz. Bien, lo mismo va a pasar con esta de acá. Si yo la XL la multiplico por la I eficaz al cuadrado, voy a obtener de nuevo algo que va a estar de forma vertical, es decir, sobre lo que es el eje imaginario. Bien, eso es lo que yo lo proyecté acá. Bien, que va a ser o más chiquitito o más grande dependiendo del valor de quién, de la corriente eficaz. Bien, en otras palabras, la potencia activa o potencia media también está en este eje. La potencia reactiva también está en este eje. Y hay otra potencia que se llama aparente que va a estar acá, en el plano, en este plano complejo. Bien, en otras palabras, pasamos a este gráfico de acá. Fíjense, esta P es la potencia media, se mide en vatios, es la potencia que se desarrolla en el resistor. Esta Q sub L, QL, Q subíndice L. Bueno, ¿qué significa que tenga la L acá? Que es potencia reactiva inductiva. Es decir, que la potencia reactiva que se está desarrollando en la bobina o en el inductor, es decir, en este de acá, es la potencia que se está desarrollando en este componente. Bien, es vertical hacia arriba. Y esta de acá, verde, es la que se conoce como potencia aparente. Bien, si la P es la potencia que se desarrolla en el resistor, la Q, en este caso QL, es la que se desarrolla en la bobina, esta S es la potencia de todo el sistema. Y esa S se conoce como potencia aparente y se mide en volt ampere. VA, VA, V corta A, volt ampere. Bien, ahora, por ejemplo, estamos observando que la potencia aparente representa acá lo que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son P y QL. Bien, podemos determinar, aplicando el teorema de Pitágoras, el valor numérico de la S. Bien, es decir, lo que mide esta línea de acá, lo que mide esta línea verde. Bien, y eso es fácil. Fíjense, S, perdón, acá, S
¿Qué representa S? ¿O cómo se calcula aplicando el teorema de Pitágoras? S es la P al cuadrado. Esto es una forma para llegar a la expresión de la potencia aparente. S es igual a raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí está todo muy bonito. Pero ¿quién es P? ¿Quién es P? P es esto de acá. En otras palabras, nosotros acá vamos a tener esto elevado al cuadrado más, ¿quién es Q? Esta belleza de acá. Bien, que está elevada también al cuadrado, hay que elevarla, ¿no? Porque dice Q cuadrado, ¿ves? Que acá dice Q al cuadrado. Bien. Estos son pasos matemáticos sencillitos, pero que bueno, hay que hacerlos. Bueno, acá nosotros estamos viendo que tenemos B eficaz por I eficaz por ¿quién? El coseno phi. Esta potencia, todo está elevado al cuadrado, ¿no? Esta potencia la podemos distribuir tanto acá, como acá, como acá. Yo estos dos lo voy a dejar juntitos. Es decir que el cuadrado este lo voy a distribuir para este grupo de acá y para el coseno. Bien, y lo mismo va a pasar acá. El cuadrado lo voy a distribuir para este grupo de acá y para el seno. Bien. Bueno, ¿cómo va a quedar eso? Eso va a quedar algo así. Eso va a quedar algo así. Acá me va a quedar, obviamente, por ¿quién? Coseno cuadrado del angulito phi. Más ¿quién? A ver, más, que voy a hacer lo mismo. Bueno, no me deja. Es que este más lo copié mal. Ahí está. Todo esto, en vez de coseno, me queda, ¿qué cosa? Seno. Seno. Bien, ahora sí, ya no me alcanza el espacio. Es normal eso. Continúo abajo. ¿Qué es lo que se repite en esta expresión? Este grupo acá que está al cuadrado, ¿ves? Y todo lo que se repite se saca factor común. Acá, en este caso. Bien. Bueno, si nosotros desarrollamos esto, ¿qué me queda? Al sacar factor común, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Bien. Más esto de acá, que es seno cuadrado. Bien. Bueno. ¿Y esto qué significa? ¿Cuánto vale? Cuesta seleccionar esto. ¿Cuánto vale el seno cuadrado más el coseno cuadrado del mismo ángulo? Eso vale 1. Bien, eso es una identidad trigonométrica fundamental, es la más básica de todas. Es lo más básico. Entonces, en otras palabras, ¿esto qué me queda? La raíz cuadrada ¿de quién? De esto que está acá. ¿Por qué? Porque este paréntesis vale 1. Bien. Como este número resultado, el número resultado del producto de B eficaz por I eficaz va a ser un número positivo, porque tanto la B eficaz como la I eficaz son positivas, la raíz cuadrada de todo esto al cuadrado simplemente me va a dar esto. Bien. Simplemente me va a dar eso. En otras palabras, la potencia aparente del sistema se determina haciendo el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. Bien, es decir, si yo tengo este circuito de acá y me dicen determina la potencia aparente
y yo tengo la tensión eficaz y tengo la corriente eficaz, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el valor de esta tensión por el valor de esa corriente. Y listo, se acabó la historia. Bien. Ahora, observando esta expresión y esta de acá, ¿qué vemos? S vale B eficaz por I eficaz. ¿Dónde dice B eficaz por I eficaz? Acá, acá. En otras palabras, la potencia P yo la puedo calcular como S por el coseno de phi. ¿Y qué nos dijimos? Que B eficaz por I eficaz era S. Entonces dice B eficaz por I eficaz, la reemplazás por la S. Entonces me queda que P vale S por coseno phi. Lo mismo en el caso de la Q. Reemplazamos el producto B eficaz por I eficaz por la S. Y ahora es S por ¿quién? El seno de phi. El seno de phi. Bien. Entonces, estas tres de acá son las expresiones que me permiten a mí determinar qué cosa. La potencia activa, que es esta de acá, la reactiva, que es esta de acá, y qué cosa, la aparente, que es esta otrita de acá. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora, si nosotros observamos, en este caso tuvimos un circuito del tipo RL, pero ¿qué pasa si yo tengo un circuito del tipo RC? ¿Se acuerdan que la reactancia capacitiva era negativa? Entonces, la potencia reactiva en el capacitor va a ser negativa. ¿Bien? Negativa. Bien, para que se lo puedan mentalizar de alguna forma, son opuestas en el inductor y en el capacitor. ¿Se acuerdan que en el inductor era positiva, en el capacitor negativa? Bueno, fíjense que lo que pasó es que se espejó el triángulo de potencia. Fíjense, se hizo un espejo respecto del eje real. Miren lo que teníamos antes. Teníamos esto. Es decir, que hicimos un espejo a esto, lo volcamos hacia abajo, porque bueno, ahora estamos trabajando ¿con qué? Con una carga del tipo RC. En una carga del tipo RC, ya sabemos, la potencia reactiva es negativa. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Bien? O sea que si tuviese una carga del tipo RC, este número que voy a obtener acá va a ser, ¿qué cosa? Negativo. ¿Bien? Pero de nuevo, ¿qué es lo que me interesa a mí acá? Volvamos a esto. ¿Qué tenemos acá? El triángulo de potencias. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Bien. Y observemos un poco. Acá tenemos la potencia activa y acá tenemos la potencia aparente. Bien. ¿Qué relación hay entre la potencia activa y la potencia aparente? ¿Cómo se relacionan este lado del triángulo con este otro lado del triángulo? En otras palabras, ¿cómo se relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Por medio de la función trigonométrica coseno. ¿Coseno de quién? De este angulito phi. Bien. Coseno. Bueno, para que si ya lo puedo copiar de acá. Coseno de phi. Bien. ¿Y qué es el coseno phi en este caso? Nosotros dijimos que el coseno phi era la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Y a eso nosotros lo vamos a conocer, lo vamos a llamar con el nombre de, a la relación entre potencia activa o potencia media y la potencia aparente, lo conocemos con el nombre de factor de potencia, o sea, FP, factor de potencia, o PF, power factor, del inglés. Si nosotros venimos acá, ¿se acuerdan? Teníamos los batímetros y el batímetro me indicaba tanto la potencia media, que acá es 0, obviamente es nula, porque tenemos tanto bobina como capacitor, y hay otra cifra acá que también vale 0, que dice power factor, ¿ve? Power factor. ¿Qué es el power factor? El factor de potencia.
Y el factor de potencia yo lo puedo determinar como la relación entre la potencia media y la potencia aparente del sistema. Bien, pero más allá de estas expresiones, ¿qué representa básicamente un factor de potencia, o qué representa el factor de potencia? Bueno, ese factor de potencia obviamente es una cifra, y fíjense que dice coseno de phi. Bien, esa cifra va a variar entre 0 y 1. Bien, porque los ángulos que nosotros tenemos varían de menos 90 a más 90. Bien, entonces el factor de potencia varía entre 0 y 1. Pero, ¿qué representa esa cifra? ¿O qué representa ese factor de potencia? Y bueno, me viene a dar una idea, el factor de potencia a nosotros nos viene a dar una idea del grado de aprovechamiento de energía que hay en esa instalación que yo tengo. Bien, es decir, si yo estoy en una instalación industrial, el factor de potencia, tomémosla esa instalación industrial como todo un sistema, toda una carga gigante, esa carga gigante que está compuesta de, si estamos hablando de una industria, de máquinas. Y esas máquinas tienen motores. Nuestras cargas son todos los motores que están conectados a la red eléctrica. Bien, entonces, el factor de potencia de toda esa carga gigante o de toda la instalación me da una idea del grado de aprovechamiento de la energía que hay en ese sistema. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos, mientras más grande sea el valor de la potencia media, mayor va a ser el valor del factor de potencia. Bien, a tal punto que cuando la potencia media iguala a la aparente, la llega a igualar a la aparente, el factor de potencia vale 1. Eso me está diciendo a mí que se está aprovechando toda la energía que la red suministra al sistema. En cambio, si la potencia media vale 0, el factor de potencia va a valer 0, se me va a dar 0. ¿Y qué me está dando una idea de eso? De que no se está aprovechando ninguna energía. No hay aprovechamiento de energía. Y eso es fácil. Si volvemos a esto que habíamos hecho antes, ¿qué teníamos nosotros? Vamos a volver al comienzo de todo. Acá teníamos una carga resistiva pura. Teníamos la tensión, la corriente y la potencia instantánea en la carga. Bien. Y dijimos que el área bajo la curva es siempre positiva. Eso me está diciendo a mí que de toda la energía que la red suministra al sistema, que en este caso consta de ese sistema va a constar de qué, o va a estar compuesto de qué, de un resistor, toda la energía que la red suministra al sistema, el sistema la aprovecha, no devuelve nada. Bien, y habíamos llegado, acá teníamos, no sé si lo hice por acá, teníamos no, porque lo había hecho acá, lo había hecho variar acá, a que la potencia media, ¿se acuerdan que habíamos calculado 25 vatios al comienzo? Era la máxima que teníamos. Bien, en el caso de una carga resistiva pura. Pero a medida que nosotros nos íbamos acercando hacia lo que es una carga inductiva pura o capacitiva pura, la potencia media ¿qué iba pasando con la potencia media? Iba disminuyendo su valor. Bien, a tal punto que cuando tenemos una carga inductiva pura, teníamos esto. Esta es la potencia instantánea, esta curva es la potencia instantánea, una carga del tipo inductiva pura. Y se acuerdan que habíamos dicho, o yo le había dicho que el área positiva representaba toda la energía que la red suministra a la carga, y el área negativa representa toda la energía que la carga devuelve a la red. Y como el área positiva y el área negativa son iguales, ¿qué pasa? Toda la energía que la red le suministra a la bobina, ¿qué hace la bobina? Se la devuelve a la red, no está aprovechando energía. Y la potencia media era 0 acá. No hay aprovechamiento de energía. Lo mismo en el caso del capacitor. Es más, terminamos con una carga capacitiva acá. ¿Ven? Capacitiva pura. Y estamos viendo, ve que llegamos a un ángulo de menos 90 grados. Llegamos a la curva de la potencia, esta gráfica de la potencia instantánea en un capacitor.
y sabemos que el área positiva y el área negativa, que acá no las remarqué, pero son iguales, igual están acá. Entonces toda la energía que la red le suministra al capacitor, el capacitor la devuelve a la red, no aprovecha energía. Estamos viendo que su potencia media es cero. Bien, y si volvemos acá, también vemos que los factores de potencia son cero. Al ser cero la potencia media, tanto en bobina como en capacitor, cuando yo hago el cociente de P sobre S, si P vale 0, 0 dividido S, donde S va a tener un valor distinto de 0, ¿eso qué me va a dar? 0. Quiere decir que el factor de potencia, tanto, o sea, en una carga, tanto en una carga que sea, ¿cómo se llama esto? Una carga inductiva pura o capacitiva pura, es 0 ese factor de potencia. No representa, eso, o mejor dicho, eso me da la idea, o me da una idea a mí, de que no se está aprovechando la energía. No se está aprovechando la energía. No hay aprovechamiento de energía. En cambio, si la carga es resistiva pura, toda la energía que la red suministra a la carga, ¿qué hace? La aprovecha. Ahí tenemos un aprovechamiento de energía y en ese caso el factor de potencia, ¿cuánto vale? La unidad. Es más, como siempre acá, todas las cosas hagamos así, todo hay que demostrar. Todo esto hay que demostrarlo. Bien, vamos a correr un poquito acá. Esto de acá lo voy a reemplazar por un resistor. Bien. Uno ya está cansado por la hora, pero... A ver, perdón. Espero que no se hayan mezclado los batímetros. Las ventanas, perdón. Vamos a simular esto. ¿Dónde estábamos? Sí, se me mezclaron, perdón. Este es el W1, ¿ves? XWM1. Este es el 2 y obviamente este es el 3. Bien, para que vean. Y fíjense una cosa. Más allá de que esto oscile un poquito, no me importa eso. ¿Qué es lo que veo yo? Que el factor de potencia en el resistor vale la unidad. Es decir, que en en una carga resistiva pura, mejor dicho, en una carga resistiva pura, como es este caso, el factor de potencia es unitario o vale la unidad. ¿Qué quiere decir? Que vale 1. Bien, acá tengo un aprovechamiento máximo de la energía. Acá no aprovecho nada, ni acá ni acá, ni acá ni acá. Bien, ni acá ni acá. Acá sí. Bueno, eso es con respecto al factor de potencia, pero todavía queda analizar una cuestión. Supóngase que yo tengo dos cargas. Bien, una carga RL, es decir, resistiva inductiva, y una carga RC, resistiva capacitiva. Bien, y las dos cargas tienen el mismo valor de factor de potencia. Supongamos que tengan 0.9. Bien, ya dijimos que lo más importante es que el factor de potencia se acerque lo más posible a la unidad. Bien, valores típicos de factor de potencia puede ser 0.95, 0.97, 0.975. Valores bajos de factor de potencia sería 0.5, 0.6, 0.65, 0.7. Bien. Bueno. Ahora, supónganse que yo dispongo de dos cargas, o disponemos de dos cargas, una RL y una RC. Bien. Y las dos tienen el mismo valor numérico de factor de potencia. Por ejemplo, por inventar un número, 0.9. Ajá. La carga RL tiene 0.9 de factor de potencia y la carga RC, tiene 0.9 de factor de potencia. ¿Cómo puedo diferenciar yo cuando se trata de una carga del tipo RL
o cuando se trata de una carga del tipo RC. ¿Cómo diferencio yo eso? Eso tiene que estar aclarado en el factor de potencia, pero si yo le estoy diciendo que el factor de potencia es una cifra, bueno, cuando se aclara el factor de potencia, aparte de mencionar esa cifra, hay que aclarar si ese factor de potencia es en atraso o en adelanto. Bien, eso es lo que a mí me va a hacer diferenciar de que se trata de una carga del tipo RL a una carga del tipo RC. Bien, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un factor de potencia de 0,9, pues estoy inventando ese número, puede haber sido otro, pero si yo tengo un factor de potencia que está en atraso, sea 0,9, sea 0,5, sea 0, no sé, 87, no importa, pero que está en atraso, ¿atraso de qué? Perdón, ¿atraso de qué? Atraso de corriente respecto a tensión. ¿En qué tipo de circuitos o en qué tipo de carga la corriente atrasa a la tensión? En una carga RL. En otras palabras, cuando a mí me dicen, mira, vos tenés una carga que acá tiene un factor de potencia de 0,9, en atraso ya sabemos que la carga del tipo RL. Y si me dicen, vos tenés una carga que tiene un factor de potencia de 0,9, en adelanto la carga va a ser RC. ¿Por qué? Porque cuando digo en adelanto me refiero a adelanto de corriente respecto a tensión. ¿Y en qué tipo de cargas la corriente adelanta la tensión? En una carga del tipo RC. Bien, eso es importante aclarar. Eso es importante aclarar. Que no solamente hay que mencionar, la cifra del, o sea, el valor numérico del factor de potencia, sino también hay que especificar si está en atraso o en adelanto. Bien. Ahora, si me dicen disponer de un factor de potencia, tener un factor de potencia unitario, y ahí no hay que decir si está en atraso o en adelanto. ¿Por qué? Porque es una carga resistiva pura. Ahí de qué atraso o adelanto vamos a estar hablando si la tensión y la corriente están en fase en un resistor. Bien. Perfecto. Bueno. Es decir, que hasta acá se habló sobre lo que es la potencia instantánea, la potencia media, se habló sobre el triángulo de potencias, que era la potencia activa o potencia media, potencia reactiva, potencia aparente, el factor de potencia y cómo diferenciar si una carga del tipo RL o RC. Bien, que en las RL hay que aclarar que el factor de potencia está en atraso y en la RC en adelante. Bien, ¿qué significa? Vimos qué significa factor de potencia en atraso y qué significa factor de potencia en adelante. Bueno, lo que nos queda a nosotros por ver ahora, que bueno, lo voy a ver en un futuro video, es lo que es la corrección del factor de potencia. ¿Por qué? Pues si yo estoy en una instalación, bien, y tengo en todo ese sistema hay un bajo factor de potencia, o sea, un coseno phi, en este caso un coseno phi bajo, por ejemplo 0,7, por tirar un número, hay que buscar la forma, y ya voy a explicar qué es lo que sucede, todo, hay que buscar la forma de tratar de llevar a ese factor de potencia a lo más próximo posible a la unidad, es decir, pasar de 0,7 por ejemplo a 0,97 o 0,975, etcétera, bien, que se acerque lo más posible a la unidad, es decir, que esté lo más cercano a 1, bien. Hay diferentes formas de corregir un factor de potencia, es decir, que la solución a eso no es única, hay varios tipos de soluciones a implementar. Nosotros vamos a ver solamente una de esas soluciones, un tipo de solución. Bien, pero eso lo vamos a ver en un futuro video. Es decir, que hasta ahora, como mencioné hace un momento, vimos o se habló sobre potencia instantánea, ya conocen el triángulo de potencia, conocen las tres potencias, activa, reactiva, aparente, saben en qué componente se desarrolla potencia activa, en cuál se desarrolla potencia reactiva. Bien, en el caso de la potencia reactiva me gustaría aclarar que
En el caso de la potencia reactiva, si ustedes tienen un motor, el motor en su placa característica, siempre a usted le va a especificar un valor de potencia que va a ser, por ejemplo, a ver si, por tirar un ejemplo, ¿no? 750 vatios. Bien, eso es potencia media. O también la potencia puesta en HP, le puedo decir 1 HP. Bien, un HP sería aproximadamente 746 vatios, 745.7, 746 vatios. Bien, pero eso es potencia media. Y bueno, ¿y qué rol o qué papel juega lo que es la potencia reactiva? Bueno, ustedes saben que un motor básicamente consta de todas las partes que tiene un motor. Las dos más importantes son el estator y el rotor. El estator es la parte estática, por eso se llama estator, y el rotor es lo que gira. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, un motor asincrónico, el rotor por lo general es del tipo jaula de ardilla, se lo conoce. Bueno, eso es un rotor cortocircuitado. A mí que me interesa acá, el estator. El estator está bobinado. Bien. Cuando circula corriente por ese bobinado, esos devanados del estator, se establece un campo magnético. Bien, ese campo magnético va a ser responsable de que el rotor gire. Bien, pero bueno, ¿y qué tiene que ver la potencia reactiva en todo esto? Y bueno, también es la responsable por parte de generar ese campo. Bien, no es algo que está al vicio, no es algo que está en vano. Bien, pero ustedes tienen que tener o tienen que saber que, por ejemplo, si yo estoy en una industria, tengo varios tipos de máquinas. Las máquinas para que trabajen tienen que tener un motor, es decir, para que se mueva esa máquina, por ejemplo, una cinta transportadora, tengo un torno, tengo tengo una CNC, tengo, no sé, una fresadora. Todos esos equipos tienen motores. Bien, todos esos equipos tienen motores. Bueno, mientras más motores tenga yo en una industria, mayor potencia reactiva voy a tener. Por ende, ¿qué va a pasar con el factor de potencia? Más pequeño va a ser. En otras palabras, menos aprovechamiento de energía voy a tener. ¿Y qué es lo que va a suceder? Hay que corregir el factor de potencia. Bien, esa corrección la vamos a estudiar en un próximo video. Pero lo que yo quiero que quede claro es que esa potencia reactiva sí juega un rol importante. O sea, cumple aunque sea un cierto papel, digamos. Bien, pero tienen que tener en cuenta las consecuencias que van a obtener de tener muchas cargas del tipo RL, como son los motores, conectadas a un sistema. Eso trae aparejado ¿qué cosa? Una disminución del factor de potencia y un desaprovechamiento de la energía. Bien, hay mucha energía que no se va a estar aprovechando. Bueno, como le dije, ya estoy muy cansado. La forma de corregir factor de potencia la vamos a ver en un próximo video. Y por ahora, con esto finalizo. Bien, hasta luego.